No quiero terminar como ese pastor, por favor, ayúdenme con los niños. ¿Sí? Muy bien. Josué, ¿qué capítulo nos toca? Capítulo 3. Vamos a Josué capítulo 3. Sí, por favor. Muy bien. Los niños grandes deben tener su Biblia. Capítulo 3. Son 17 versículos, lo leemos rápidamente, ¿sí? Para después tener una reflexión corta, pero no por corta. Sí, está bien, está excelente. Eso ayuda bastante. Cuando el agua se hace de naranja con un poquito de gas, es bueno. Muy bien, ¿lo leemos, hermanos? ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿Lo encontraron? Sí, vamos a leerlo. Muy bien, gracias, hermana Teresa. El Señor la bendiga. Muy bien. Dice, Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, allí estaré contigo. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega.
Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Oremos un momento. Señor, guíanos ahora, ayúdanos a reflexionar, que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento y que nuestro corazón sea sensible a tus palabras. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermanos. Si de pronto levanto la voz y grito, no es porque sea mi estilo de predicar, sino porque voy a mirar desde aquí que alguno de ustedes está durmiendo. Entonces, para ayudarlos en el Señor, voy a levantar la voz y para que se haga efectivo, ¿no? Entonces, no está el hermano Johnny para que diga amén, pero el hermano Lino lo puede hacer. ¿Sí o no, hermano Lino? Ah, muy bien. Hermanos, en la reflexión del día de hoy, este texto es bien interesante, porque narra el paso del río Jordán, que es bien parecido al paso del Mar Rojo, pero en este caso el río Jordán era más pequeño que el Mar Rojo, pero es casi como un calco repetitivo. El asunto, hermanos, es que ¿con quién pasaron el Mar Rojo? Con Moisés. ¿Ahora con quién están? Con Josué. Pero Moisés hizo el paso del Mar Rojo y Josué hizo el paso del río Jordán. ¿Fue Moisés quien hizo pasar al pueblo en el Mar Rojo y es Josué quien hizo pasar al pueblo en el río Jordán? No, no fue ni Moisés, no fue ni Josué. Ellos solamente fueron la herramienta, el instrumento. ¿Quién fue? Fue Dios. Y es interesante que lo entendamos, hermanos, y parto desde allí para que no nos lo creamos, porque cuando nosotros conversamos con mi esposa, siempre de San Pablo, una de las cosas que nos ha sorprendido aquí, que no hemos visto en otras iglesias, y yo siempre digo que esta iglesia es sacrosanta, santificada, casi inmaculados. El Señor tiene algo especial con nuestra iglesia aquí, es que el Señor nos ha permitido ver muchos milagros cuando hemos orado, ¿no? De verdad que nos ha permitido ver cosas maravillosas. Lo primero, recuerdo cuando llegué en el tema del COVID, con nuestro hermano Lino y con nuestro hermano Johnny, ¿no? El hermano Johnny estuvo, ¿cuánto tiempo, hermana Yulisa? Un mes intubado, ¿no? Cuando prácticamente intubaban solamente y daban cama solamente a los jóvenes, el hermano Johnny, si bien es cierto, es joven, pero no es tanto, ¿no? El hermano Johnny pasa los 50 años. En primer lugar, el primer milagro es que le hayan dado cama, ¿no? En tiempos donde no había cama UCI. Y en segundo lugar, que de todo el tiempo en el que estuvo así, el Señor lo haya levantado prácticamente de la muerte. Y estuvimos orando como iglesia. Y otras cosas más, que el Señor, lo último, ¿no?, que hemos visto, en el caso de esta pequeña Hadassah, que de pronto hemos estado orando, el Señor la ha sanado, y nos enteramos después que es un milagro que la niña haya sobrevivido a esta enfermedad que adquirió en el hospital, porque una niña de esa edad, normalmente casi nadie ha salido vivo, dice, cuando ha adquirido neumonía hospitalaria aquí en el hospital regional. Entonces el Señor es lindo y tiene una gracia especial con nuestra iglesia, y lo considero de esta manera, pero no nos olvidemos, no somos nosotros, no es el pastor Joel, no son los líderes, es el Señor. Es la gracia del Señor quien nos permite ver estas maravillas y tener estas cosas, y esto para ubicarnos bien, ¿no? Y por eso que el Señor lo repite con Josué y le dice, así como estuve con Moisés, estaré contigo también. En otras palabras, no es que tú o no es que Moisés, no es el talento de Moisés, no es el talento tuyo, soy yo que estoy con ustedes. Y así como estoy contigo en un lugar, puedo estar mañana con otro en otro lugar, pero se trata de mí, no del hombre, se trata de Dios. No son esfuerzos humanos, sino de Dios quien hace las cosas. En esta escena que hemos leído, vemos también que el arca del pacto toma como que un protagonismo central. Y es interesante, hermanos, ¿por qué? Porque esta figura del arca del pacto representa algo.
Cuando el Señor manda a hacer el arca del pacto, manda a hacer el propiciatorio que esté encima, Él le dice a su pueblo que Él, su presencia misma, iba a estar en medio del arca y iba a salir por encima del propiciatorio. O sea, el arca del pacto representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. La presencia de Dios. Y miren lo que puede hacer la presencia de Dios. Estas cosas portentosas y estas cosas milagrosas. En el versículo 5 dice que Josué dijo al pueblo, ¿qué le dijo? Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y lo hizo. Pero ¿saben qué, hermanos? ¿Por qué el Señor le pide al pueblo mediante Josué que se santifiquen? ¿Por qué? Vayamos al texto, versículo 5, y entendamos bien ese texto. Dice, Josué dijo al pueblo, santificaos, y hay un porqué. Porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Desde ese mismo texto entendamos esta pregunta. ¿Por qué el Señor le manda al pueblo a santificarse? Porque iba a hacer maravillas entre ellos. Pero vamos profundamente, un poquito más. Ok, porque la condición para que Dios haga maravillas es santificarse. Sí, pero hay algo más aquí. Cuando Dios hace maravillas, ¿cómo las hace? ¿Con poder limitado? ¿O con su poder ilimitado? Significa que la misma presencia de Dios iba a estar en medio de su pueblo. Ahora, Dios, una de las características en cuanto a su calidad moral, ¿qué cosa es? ¿Solo santo? ¿Cuál fue la visión? ¿Se acuerdan de Isaías? Vio el trono de Dios y que los seres que estaban ahí decían, santo, santo, santo. O sea, esa triple santidad de Dios es la característica moral de Dios. Ahora, hermanos, esa santidad fulmina el pecado. ¿Qué significa? Significa, amados hermanos, que no solamente es un tema condicional para que Dios actúe, es que si Dios actúa en su santidad, con su poder, en medio de un pueblo que no está santificado, el pueblo iba a ser fulminado. Miren cómo Dios es tan bueno y tan coherente en su naturaleza y en su santidad, que de pronto lo que está haciendo aquí realmente el Señor, más que poniendo una condicional que también es parte de, lo que está haciendo es cuidar al pueblo. ¿Quieres que Dios obre? Dios, mañana voy a orar, pero ¿sabes qué? Santifícate. ¿Por qué? Porque si la misma presencia de Dios te agarra sin santidad, no lo soportas. No lo soportaríamos. No soportaríamos que Dios mismo en su presencia actúe cuando nosotros no estamos santificados. Ahora, como creyentes nosotros tenemos la bendición de tener a Jesucristo, porque no se trata de nuestros méritos. Si nosotros revisamos y somos conscientes de nuestra vida, ¿hacia dónde nos lleva nuestro corazón constantemente? Hacia el pecado. Entonces, gracias sean dadas al Padre por Jesucristo. Dice su palabra, dice la palabra de Dios. Entonces, mediante Jesucristo nosotros nos podemos santificar. Aquí el pueblo tenía una figura mediante el sacrificio de animales en la santificación. Hermanos, es importante que entendamos esto. Dios quiere obrar en medio de su pueblo siempre, y hay momentos que Dios quiere obrar, pero ¿no será que a veces Dios no obra porque el pueblo de Dios no está tomando en serio la santificación?
¿No será que a veces Dios no obra como Él quiere obrar porque no estamos tomando en serio la vida cotidiana, en nuestra vida diaria, al Señor en su santidad? Y como el pueblo de Israel, nosotros podemos correr el riesgo de vivir una vida religiosa, ¿no? Cuando ya nos estamos acercando a la iglesia, entonces cambiamos ya de personalidad y de pronto empezamos a ser santos, pero cuando estamos alejándonos del templo, entonces nos olvidamos de que la presencia de Dios también está allí y de que Dios también nos está mirando allí cuando subimos a la burrita, cuando vamos a pasear al vivero, cuando vamos a Megaplaza, cuando estamos en el colectivo, los que tienen carro, cuando manejamos, los que hacen colectivo, ¿no? O hacen servicio, cuando tratamos al chofer, los hijos, cuando tratamos a los padres, cuando obedecemos o no obedecemos. La presencia del Señor también está allí y el Señor también ahí nos está mirando. Y también el Señor quiere que allí seamos santos. Porque el llamado constante de Dios a su pueblo, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, es ¿hacia qué? Hacia la santidad. El apóstol Pedro, cuando escribía, ¿qué decía? Así como vuestro Padre que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué? Cuando estén en el templo, decía. ¿Qué decía? Cuando vengan al templo y a la iglesia nada más sean santos. Dice, sean santos en su forma de vestirse nada más, en su forma de hablar nada más. Dice, en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué implica eso? En nuestro hablar, en nuestro pensar, en nuestro vestir, en todo lo que hacemos, seamos santos. Hermanos, es importante que lo entendamos. Ese es el llamado del Señor a su pueblo. ¿Y por qué Dios llama a su pueblo a eso? Porque Él quiere estar en medio de nosotros. Sin santidad, nadie verá a Dios. No nos engañemos, el carácter de Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado. Si bien es cierto, esto es del Antiguo Testamento, no significa que la esencia de esto en el carácter de Dios haya cambiado. Dios sigue llamando a su pueblo a una vida santa. El llamamiento de Dios a una vida santa sigue siendo la misma, porque Dios quiere obrar en medio de su pueblo y mediante su pueblo. Quiere mostrarnos su poder, quiere mostrarnos su mano. Pero ¿no será que nosotros no estamos tomando la santidad como algo serio? Sigamos. En el versículo 7 el Señor le dice a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, ¿qué dice? Así estaré contigo. Entendamos bien este texto. ¿Qué le dice el Señor a Josué? ¿Pero qué es lo primero que le dice? Empezaré a... Significa que Josué terminó siendo grande. Bien. Pero el enfoque de la palabra engrandecerte, ¿qué significa? Significa que esa grandeza no era mérito de Josué. Era la obra de Dios. Y que a Dios se le plació hacer así con Josué. ¿Se acuerdan de Nabucodonosor? Nabucodonosor, antes de caer en volverse como un animalito que comía hierba en el campo, ¿qué dijo? Yo me he engrandecido. ¿No es esta la gran Babilonia que yo he construido? Él se engrandeció solo y no reconoció a Dios. El Señor se lo dice bien claro a Josué: yo voy a engrandecerte. Hermanos, no es fácil y a veces nos confundimos más cuando tenemos éxito que cuando estamos oprimidos. Es más difícil manejar el éxito que la dificultad. Es más difícil manejar el éxito que la derrota. ¿Por qué? Porque cuando somos derrotados, reflexionamos, ¿no? ¿Qué hice mal? ¿Por qué me derrotaron? Tengo que manejar en algo.
tengo que cambiar en algo, tengo que mejorar en esto, en esto, en esto. Pero cuando tengo éxito, creo que todo va bien. Y corro el riesgo de creer que fueron mis méritos. Fui yo por mí mismo, sin Dios. Pero no olvidemos el Señor que le dice a Josué, tú no te vas a engrandecer. No le dice, tú te vas a engrandecer. ¿Qué le dice? Yo te voy a engrandecer. Soy yo quien te va a engrandecer. Yo te estoy engrandeciendo. Si algo, hermanos, hoy nos viene como a nosotros como iglesia o a usted en su vida personal y el Señor está empezando a bendecirle, no se olvide, es Dios quien le está bendiciendo, no es usted, no soy yo, no somos nosotros, es Dios. Una vez más, el enfoque no está en la persona. Acá el héroe no es Josué, acá es Dios. El héroe es el Señor. Tú pues mandarás a los sacerdotes que llevarán el arca del pacto, diciendo, cuando hayas entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de que Jehová vuestro Dios. Y añadió Josué, en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra, pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Y entonces lo primero que tenía que pasar era la presencia de Dios mediante el arca, y una vez que pisaron los sacerdotes, inmediatamente el Jordán se abrió para ambos lados, tanto para el norte como para el sur, y dejó un camino en el centro. Y es interesante esta escena, hermanos, atentos a esta escena, porque en el versículo 17 dice, mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron firmes, en seco, ¿qué dice? Firmes, ¿en dónde? En medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo el pueblo pasó en seco. Una vez más, y esto afirma lo anterior. ¿Qué representaba el arca del pacto? ¿Qué representaba el arca del pacto? La presencia de Dios. ¿Quién estaba abriendo el río en dos? ¿Los sacerdotes? ¿Josué? ¿El pueblo? Dios mismo. Dios mismo en medio de su pueblo. Y no es hasta que esto que representa la presencia de Dios se retira del lugar que el poder de Dios deja de manifestarse y sigue en medio de su pueblo. Hermanos, cuando nosotros revisamos toda la historia bíblica, vemos que la intención siempre de Dios para con el hombre ha sido estar en medio de los hombres. Siempre. ¿Se acuerdan cuando el Señor hizo la creación? El versículo 3, si no me equivoco, de Génesis 1 dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu mismo de Dios, manifestada la presencia de Dios en medio de la creación. Siempre Dios ha querido habituar en medio de los hombres. Siempre quiere. Ahora mismo, en este tiempo, en medio de su pueblo, está mediante también su Espíritu Santo. Dice la Biblia que mora en medio de nosotros, ¿no? Efesios capítulo 1, versículo 13 lo va a decir. En él también vosotros, cuando habiendo escuchado el Evangelio de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Tenemos el Espíritu Santo en medio de nosotros, en nosotros. Y es importante que lo entendamos. Pero el Espíritu, ¿cómo se llama? El Espíritu de Dios, ¿cómo lo conocemos como Espíritu qué? Entonces, si es Espíritu Santo, ¿qué cosa es? ¿Qué cosa es? Si se llama Espíritu Santo, ¿qué cosa es? Santo. Y si está en nosotros, ¿qué debe reflejar en nosotros? Santidad. Y santidad no es una bata blanca, ¿no? De las beatas de la época medieval, ¿no? Entonces, cuanto más blanca mi ropa, más santo, ¿no? Una vez conversaba con los barbochitas de los israelitas del Nuevo Pacto
Y ellos decían que cuanto más barba tenían, más santidad representaban, ¿no? Y yo decía, entonces no me afeito la barba, por eso que últimamente me estoy dejando la barba crecer, pero no es porque quiero ser más santo mediante la barba. O sea, no es una forma física, sino es una conducta. Es lo que hay dentro de mi corazón, cómo yo me porto, cómo mi corazón va cambiando, cómo mi vida va cambiando, cómo voy dejando que Dios transforme mi interior, cómo voy conduciéndome en cada rol que me toca, como hombre, como mujer, como persona, como hijo, como esposo, como esposa, las mujeres, como padres, como abuelos, las abuelas, como suegras, las suegras, como yernos, los yernos, ¿no? Como el Señor va obrando en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. Una vez más, hermanos, vemos que hay un llamado a la santidad de parte de Dios para que Dios obre en medio de su pueblo. A veces, hermanos, a veces creemos que ciertas áreas de la vida están separadas de la parte espiritual. Hay creyentes que creen que la parte financiera está separada de la parte espiritual. Hay personas y hay creyentes que creen que la parte incluso de la forma de alimentarse, de comer, de las disciplinas cotidianas está separada de la vida espiritual. Pero no es cierto. El orden, la limpieza, es parte de la vida espiritual también. Tenía un pastor viejo que decía, hay creyentes que quieren el poder del Espíritu Santo para tener ese superpoder de poner las manos, gritar, orar, y entonces el cojo se sana y ¡wow! El poder del Espíritu Santo. Pero sufren de gastritis y de triglicéridos, pasan por la esquina donde venden la hamburguesa y sabiendo que están mal se comen la hamburguesa. ¿Y dónde está el poder del Espíritu Santo? Allí, para que dejes de comer la hamburguesa sabiendo que te hace daño. Allí está el poder del Espíritu Santo. Para dejar de tomar la gaseosa sabiendo que tienes diabetes. Allí está el poder del Espíritu Santo. En esos pequeños detalles, nosotros creemos a veces y nos engañamos que en lo magnífico, porque estamos acostumbrados al espectáculo, ¿no? En lo magnífico está el poder del Espíritu Santo, pero mentira. El poder del Espíritu Santo está sobre todo en los pequeños detalles. En el controlar los varones nuestros ojos, las mujeres la forma de hablar, en el trato de los hijos a los padres, de los padres a los hijos, del cónyuge, del esposo a la esposa. Allí está el poder del Espíritu Santo, en esos pequeños detalles, en esa conducta. No necesariamente en lo ritual. Estamos acostumbrados solo a lo ritual. Lo ritual es la consecuencia de la vida cotidiana. Yo vengo y adoro a Dios porque durante toda la semana yo he estado en la presencia de Dios y he buscado a Dios todos los días. Eso, hermanos, es importante que lo entendamos. El llamado de Dios una vez más es a la santidad, a una vida que le agrade al Señor. Y el Señor, fiel a su promesa, fiel a sus cuidados, empezará a mostrarnos su mano poderosa. Y aquello incluso que parece imposible, se hará posible por el Señor y por su gracia. Y cuando lo veamos, hermanos, no nos olvidemos, no soy yo, no eres tú no eres el centro, no son tus grandes capacidades, ni tu buena vida, es la gracia del Señor, es el poder de Dios. Es porque a Dios así le plació, no porque tú puedes manejar a Dios, porque Dios es soberano. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Nos has mostrado lo que tú hiciste con tu pueblo al hacerlos cruzar el río Jordán. Y hemos visto que eres tú. Eres tú quien abrió el Mar Rojo con Moisés. Eres tú quien está abriendo en esta escena que hemos visto el río Jordán mediante Josué y con ese significado de tu presencia en el arca del pacto. Eres tú quien decidió engrandecer a Josué
porque así te plació, porque posiblemente hayas visto su corazón, pero Señor, tú eres el que hace las cosas. Señor, eres tú el que nos llamas a la santidad, a santificarnos, para que tú obres, y porque tu obra, Señor, es poderosa, y tu presencia, Señor, en medio de nosotros, quiere manifestarse y glorificarse en cada vida, en cada corazón. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia que arda en tu presencia, a que nuestros corazones ardan, Señor, anhelándote cada día. Te bendecimos porque tu palabra nos guía todos los días, Señor. Ayúdanos a anhelarte. Como quien anhela el alimento, ayúdanos a anhelarte, Señor. Ayúdanos, Señor, como decía el salmista, a como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clame, Señor, por ti nuestra alma, todos los días, Señor. Te pedimos también ahora que tú bendigas estas ofrendas que vamos a traer delante de ti en gratitud a tu provisión, porque todo lo que tenemos es porque tú nos lo das. Tú no nos pides, Señor, algo que no nos has dado, pero Señor, queremos hacerlo con un corazón alegre, con un corazón sencillo, con un corazón agradecido. Señor, y bendice y da sabiduría a quienes administran esto aquí en tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, podemos pasar a dejar las ofrendas allí en el cofrecito, con libertad, con tranquilidad. Quienes nos visitan no se sientan obligados, pero tampoco están prohibidos. Así que con la libertad que el Señor les da.